Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rocío Olivares en el segmento Caminando con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Les doy gracias por esta oportunidad y pues bueno, creo que hoy va a ser un mensaje importante. Siempre les digo que los mensajes que se dan en la radio son muy importantes porque vienen en la palabra. Hoy vamos a hablar sobre el tema, la parábola del rico y el pobre. Quiero explicarles primeramente, muchos dicen que no es una parábola, que es una historia, pero bueno, pues quiero decirles que cuál es el significado primero y antes que nada de la parábola. Parábola es una historia terrenal, pero con un significado celestial. ¿Cuál es el fin? La intención es enseñar la verdad. Pues bueno, no sé si han escuchado esta parábola del rico y el pobre. Si no la han escuchado, les invito a que la lean. Está en la Biblia en Lucas 16, del versículo 19 al 31. Yo les voy a dar una explicación rápida para iniciar con esta enseñanza. Es la historia de un rico y de un pobre. El rico le gustaba vestir fino con púrpura y con vestiduras finas, y el pobre estaba en la puerta del rico siempre mendigando de las migajas del rico. El pobre, su nombre era Lázaro, y Lázaro mendigaba. Él tenía llagas, tenía un tipo de enfermedad, el cual los únicos que se acercaban a él eran los animalitos, los perros, quien le lamían las llagas. Y pues esta parábola habla de que un día murieron tanto el rico como el pobre. El rico se fue al Hades y el pobre al seno de Abraham. Cuando el rico estaba en ese lugar donde era un lugar de tormento, le decía al padre Abraham que mandara a Lázaro, porque él veía a Lázaro y al padre Abraham, que lo mandara para que mojara la punta de su dedo y lo metiera en su lengua, porque estaba atormentado, estaba en un lugar de fuego, un lago de fuego, de sed, tormenta había ahí. El padre Abraham le dijo que tanto él tuvo en vida bendiciones como Lázaro tuvo mal cosas en vida, pero ahora Lázaro tenía una recompensa y el rico tenía que pasar esa tormenta que era necesario por lo que había sido en vida. Eh, el rico le decía al padre Abraham, pues no queriendo que pasen, que tenía una familia y que tenía 5 hermanos y que no quería que estos hermanos pasaran lo mismo que él, que mandara a Lázaro para que fuera a predicarles, a ser testigos de lo que pasa, que esto que estaba pasando era real, que no era mentira, que había un cielo y un infierno. Y le dijo, en la tierra está Moisés y están los profetas para que los oigan. Y le dijo el rico, pero no, quizás será mejor, Señor, si mandas a alguien que ha resucitado para que ellos puedan conocer y se puedan persuadir de esa palabra, de esto que está pasando. Pero le dijo el padre Abraham, si a Moisés y a los profetas no lo escucharon, menos escucharán si alguno resucita. Bueno, esta es una historia, esta parábola la simplifiqué lo más que pude para que supieran de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero decirles que me quedé con esto, si aún le decía a él que se arrepientan. Hoy quiero que mis hermanos sepan de lo que esto es real. Esto no es una mentira, es la verdad. Quiero que les digan, y le decía, dile que a algún muerto que vaya y resucite, entonces si ven el muerto dirán, sí es verdad, pero hay mucha tristeza en mi corazón al decir que no es así. Nuestro Señor Jesucristo murió y fue resucitado por nosotros, y muchas veces estamos como Tomás, no creemos, hasta no ver. Y aún si viendo, predicando la palabra, teniendo la palabra en nuestras manos, enseñándonos lo que dice la palabra,
no queremos entender. Bueno, pues esta parábola, como les dije, habla de dos hombres, uno que era rico y el otro que era pobre. También habla de dos muertos, uno que fue notorio cuando murió y el otro que nadie notó cuando murió. También nos habla de dos destinos, el cielo y el infierno. De esto habla esta parábola. ¿Cuál es el punto más importante de esta parábola? Creo que es que nos sea revelada la verdad sobre la vida después de la muerte, porque hay vida después de la muerte. Que lo tengamos como consideración para poder cambiar y concentrarnos en a dónde van a ir a parar nuestras almas. Ahora bien, en esta parábola yo lo simplifiqué en tres partes importantes. La primera es de esos dos hombres que están antes de morir. La segunda, esos dos hombres que está pasando, qué pasa cuando mueren. Y la tercera, qué pasa en esos dos hombres después de que mueren. Esas tres partes están incluidas aquí en la parábola del rico y de Lázaro. Bueno, pues quiero decirles, vamos a empezar con la primera parte, que es cuando están antes de morir estos dos hombres. ¿Qué pasa con el rico cuando antes de que él muera? Bueno, pues dice que el rico siempre estaba haciendo fiestas, ¿no? Siempre quería lucir todo lo que tenía, exponer todo lo que tenía. Siempre estaba vistiendo con lino fino, con púrpura, con esas ropas elegantes, esas ropas que solamente son exclusivas para cierto tipo de gente. Pero déjenme decirles que también se cree que esta parábola habla del rico como semejanza del fariseo. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que eran religiosos. No estoy diciendo que tenían una relación con Dios, estoy diciendo de aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que leían la palabra, que sabían lo que la palabra decía, pero que no hacían lo que la palabra decía. En la Biblia les llaman sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro? ¿Lo han visto? Se ve todo por fuera, acomodado, bonito, pero por dentro hay muerte. Hay muerte. Así está. Muchas veces nos basamos en la religión y creemos, nos tapamos. Saben que la religión muchas veces nos llaman hipócritas. ¿Por qué? Yo no quiero ofender a nadie, sino lo único que quiero darles a entender es que a veces somos actores. El significado de hipócrita significa actuar. Actuamos creyendo que somos religiosos. Decía que los fariseos se ponían en las esquinas orando con las manos levantadas para que todos los vieran. Dijeran, él está con Dios, él busca de Dios, pero la verdad es que lo que había en su corazón no era nada que tenía que ver con una verdadera religión, una verdadera relación con el Señor. Así que este rico no tenía una relación con Dios. Este rico tenía una prioridad y su prioridad era el amor a las riquezas, al dinero. Pero déjenme decirles que no solamente los ricos tienen esto que es un pecado. El pecado no es el dinero, el pecado es el amor al dinero. Y este amor al dinero nos hace pensar y actuar en las cosas como lo hace el mundo. Dirán, ¿por qué clasificas al mundo con las cosas de Dios? Porque el mundo está siempre contra, porque los que estamos buscando de Dios vamos contracorriente. No nos fijamos en esas cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en lo que yo te exhorto en este día que nos fijemos, en esas cosas espirituales. Pero yo les comentaba que también quiero compartir esto. Hay mucha gente pobre que también tiene el pecado del dinero, porque están buscando cada día más y más, obsesionándose y avariciando el dinero, porque creen que el dinero va a ser el que los va a rescatar, pero no es así.
Así que vimos que el rico, aún con todas sus riquezas, no podía estar bien con el Señor, porque no pueden servir a dos amos. O sirves a uno o sirves al otro. Es mejor servir a un amo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero el rico servía a ese amo, al dinero. Bueno, ahora les platicaré del pobre. ¿Quién era el pobre? Ese mendigo. Se le llama mendigo porque hay es mucha la carencia que hay. Es una carencia en abundancia. Y el nombre de este mendigo era Lázaro. ¿Cuál es el significado de Lázaro? Lázaro, su significado es Dios ha provisto de ayuda. Dirás, ¿cómo? Si era un mendigo, ¿cómo lo provisto de ayuda? Porque Dios nunca te deja. Cuando tú tienes tu mirada enfocada en las cosas de Dios, Él nunca te va a avergonzar ni te va a dejar. Dice que no habrá ni un día que tú mendigues pan. Lázaro tenía sed y hambre, pero aún aunque tenía esa sed y esa hambre, él siempre estaba sentado, estaba en la puerta del rico, o sea, que él veía que le caían las migajas de lo que comía el rico. Adquiría comida, dirán poca comida, pero comía de esas migajas porque él tenía hambre y sed. Pero no solamente en eso, sino espiritualmente podemos hablar que este mendigo, este Lázaro, tenía hambre y sed de Dios. ¿Saben? Lázaro buscaba y tenía una sola esperanza, que era la vida eterna. Él esperaba y quizás oraba, clamaba en esa dolencia que él tenía, en esa mendiguez de la misericordia del Señor. Y su esperanza y su confianza no estaba en lo que está en este mundo, sino estaba en lo que habría de porvenir. Pero el rico no veía eso. El rico veía su porvenir en el día de hoy, el dinero. Esto estoy hablándoles de estos dos hombres, el rico y el pobre. Ahora, ¿de qué voy a hablar? Hablamos de cuando antes de morir, pues hoy voy a hablar qué pasa cuando muere. ¿Qué pasa con estas dos personas cuando mueren? Dijimos que en las dos muertes una era notoria y la otra no era notoria para el mundo. Cuando murió el rico, inmediatamente fue sepultado. Y dice que después de ser sepultado, pues me imagino cuando uno tiene un sepulto, no se me fue el nombre, cuando vas a sepultar a tu familiar, están todos los familiares lo visitan, tratan de honrarlo y decir qué bueno fue, qué hizo que tan bien o qué hizo tan mal. Lo honraron los hombres, pero no lo honró Dios, porque inmediatamente de morir fue sepultado. ¿Qué diferencia hay con la vida de Lázaro? Lázaro, cuando él murió, dice que inmediatamente ángeles vinieron por él y lo llevaron al seno de Abraham. Fíjense, fue honrado por Dios, por el mundo no. Quizás nadie se dio cuenta que aquel mendigo había muerto, ni siquiera lo tomaron en cuenta, pero Dios sí lo tomó en cuenta. Y les dio la comisión a los ángeles de ir por Lázaro. Fíjense esta diferencia. Al rico fue sepultado inmediatamente y fue honrado por el hombre, pero no por Dios. Pero el pobre fue llevado inmediatamente por los ángeles al seno de Abraham. Hay una diferencia. La Biblia dice que el hombre solo morirá una vez y después será el juicio. Así que nosotros sabemos, ricos, pobres, enfermos, sanos, jóvenes, viejos, moriremos. Moriremos solamente una vez y después vendrá el juicio. Entonces, nuestra tercera parte que les dije que hablamos es el destino. ¿A dónde irán después de morir? Sabemos cómo era cada uno antes de morir. Sabemos qué pasó cuando murieron y ahora vamos a hablar qué pasó después de que murieron. Bueno,
Pues después de morir hay dos destinos. Son dos destinos completamente diferentes. Es un abismo grande el que los separa. Es el este y el oeste. Es el rico y el pobre, pero no en la riqueza, sino en la riqueza espiritual, en eso que los llevó a buscar la esperanza en esa vida eterna. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros traspasamos ese túnel para llegar a la presencia del Señor? ¿Qué pasa después de la muerte en estos dos hombres? En la vida del mendigo pasa algo que yo creo que todos queremos y deseamos. Él es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese lugar donde está, ese lugar donde están las almas, nuestras almas, nuestro cuerpo queda aquí enterrado, pero nuestras almas van a ese lugar donde el mendigo pudo reposar en el seno de Abraham. ¿Se imaginan? Ya no habría hambres, ya no habría tristezas, ya no habría soledad, porque él tendría ese reposo. Dice que descansó su cabeza en el seno de Abraham. Cuando nosotros descansamos, hay paz, se nos olvida todas esas cosas y hay paz, pues en él encontró esa paz en el seno de Abraham. Pero ¿qué pasó con el rico? Dice que el rico inmediatamente después de haber sido muerto fue sepultado y después de haber sido sepultado dice que levantó los ojos, o sea que pudo ver y sentir ese lugar de tormento. Entonces, aquellos que dicen que no sentirán, se sentirá ese lugar de tormento, un lugar donde será un crujir de dientes, donde habrá un fuego consumidor, ese lago de fuego. Yo me imagino si estamos dentro del lago de fuego, ¿se imaginan cuando uno se está quemando y aparte esa sed y no poder resistir? Ahora imagínense esto que será por la eternidad, porque la vida que Dios nos dio es para una vida eterna. Él no puso el infierno para nosotros, eso era para el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda. Lo que puso Dios es para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Pero ¿qué nos separa de esa vida eterna? Nos separa, dice que ni la muerte ni nada nos podrá separar de Dios, pero lo que sí nos separa es el pecado. Por eso tenemos que estar convencidos del pecado, arrepentidos y buscando que nuestras almas busquen esa vida eterna, esa verdad, porque existe. Cuando el rico está en el Hades, en este lugar, está separado de los redimidos, separados de aquello donde fueron los salvos. Ahí no hay salvación, ahí ya no hay una oportunidad de arrepentimiento. Muchas veces dicen, no hay en ese lugar, es donde te puedes arrepentir. No hay arrepentimiento, ahí ya no. Acuérdense cuando le dijo al padre Abraham, ten misericordia de mí. Ve y dile a mis hermanos que se arrepientan, que sean testigos, que hay testigo de que esto es real, esto es verídico. Y le dijo el padre Abraham, tú tuviste tus bienes como Lázaro sus males, pero no quisiste cambiarlo, reconocerlo, y ahora estás en el lugar donde corresponde, ¿no? No solamente eso, sino también tenemos esa capa, estamos en un lugar de tormento, en un lugar de agonización, en un lugar de lloro, en un lugar aterrador. También estamos en un lugar donde tenemos la capacidad de recordar. ¿Te imaginas si aquí cuando estamos en este mundo estamos recordando y batallando con los pensamientos todos los días? ¿Se imaginan qué se está recordando por la eternidad? Ese dolor, todo lo que hicimos y esa conciencia que nos hace que por qué no escuchamos la voz de Dios, que por qué no escuchamos cuando se nos habló y se nos predicó de la palabra y no quisimos hacer caso. Este lugar es también un lugar
donde no podremos decir, decía, tú no podrás ir donde estaba Lázaro en el Hades, ni tampoco Lázaro donde estaba el rico. No podrás ir. El abismo es grande. Hay algo que lo separa. No se podrá llegar. Va a ser un lugar de verdad catastrófico, un lugar de tormento, un lugar que es real. El rico le decía al Padre Abraham, por favor, mándalo para que hable, que testifique que esto es real, que esto es verdadero. ¿Y qué le dijo? Allá hay profetas y está Moisés. Óiganlo. Yo te tengo una pregunta. ¿Cuántas veces las personas te han querido hablar, profetizar, decir la palabra de Dios? Te han invitado, te han exhortado a que tú mires tu Biblia, a que tú dediques un tiempo para Dios, que te arrepientas, pero tú no has querido, no hemos querido hacerlo. Hemos estado cegados y no queremos ver más porque solamente estamos pensando en nuestro hoy. No estamos pensando en esa vida eterna, en esa promesa, en esa esperanza, porque nosotros, aquellos que estamos aquí en este mundo, tenemos una esperanza al reconciliador, aquel que nos ha prometido una vida eterna. Y es real, esa vida está escrita en la Biblia, en ese libro donde está todo lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces nos han hablado de esta palabra y pensamos que es un sueño, que es algo simbólico, que no es verdad, pero es verdad. No lo digo yo, la mujer, lo dice la palabra de Dios. Muchos dicen, pero la palabra no fue escrita por Dios, fue escrita inspirada por 40 hombres. Sí, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios mismo, pero tenía que usar a esos hombres para que hablaran. Hoy es el día, hoy es el tiempo en que tú puedes redimir esto, en que puedas considerar esta oportunidad que Dios te está dando en vida, no ya que llegaste a la muerte, a ese lugar, porque hay dos destinos, como estuvimos hablando, el cielo y el infierno. Existen, es real. Por eso hoy queremos compartirte de esta parábola para que tú busques mientras pueda ser hallado el reino de Dios, para que tú busques de esa promesa tan maravillosa que es una vida eterna en Cristo. Fíjense, la vida eterna va a estar en el cielo y la vida eterna va a estar en el infierno. ¿Qué vida quieres pasar? Si aquí muchos dicen, este es el infierno, ¿qué será el infierno? En un lago de fuego, donde crujirán los dientes, donde tendrás sed, donde estarás en tiempos aterrorizantes, donde no habrá oportunidad de cambiar, donde estará atormentándote tus pensamientos de por qué no hice caso. Este hombre, el rico, le decía, necesito que mis hermanos, tenía 5 hermanos, sepan que es la verdad, que esto está pasando. Y le decía, hasta el final le decía, y quiero leérselos, cuando le dijo que fuera, que quizás si alguien, un muerto, pudiera ir y hablarles, quizás creerían. Y le contesta el padre Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara entre los muertos. Jesús fue levantado entre los muertos y aún así no lo hemos querido escuchar. Yo te invito en este día que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos exhortar en el amor de Dios a cada uno de nosotros para que podamos entender que es el tiempo de tan importante de oír la palabra hoy que estamos vivos, que es un tiempo donde debemos de examinar la palabra para que nos reivindique, para que nos revele y nos quite esa venda de los ojos, que es un tiempo donde debemos de escudriñar las escrituras. Lázaro decía que tenía sed y hambre, pero no solamente de las migajas que caían, sino sed y hambre de Dios, de lo que es más allá, más allá.
de las cosas no terrenales, sino de las cosas celestiales, las que están en el reino de los cielos. También preparar nuestras almas para la eternidad, esa eternidad que buscamos, esa vida eterna en Cristo, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y es algo también muy importante, creer, creer, creer es importante, creer en que Dios resucita, que nuestro Señor Jesús resucitó y vendrá, vendrá, vendrá por sus hijos. Arrepentirnos de todo corazón, buscar esa fe salvadora, esa fe que nos va a salvar, que nos va a restaurar. Busquémosla mientras pueda ser hallada. Presentar el evangelio. Si tú conoces la palabra, hoy te invito a que presentes el evangelio, que presentes esto sobre esta consideración para la gente que no conoce de la palabra. Hoy es el tiempo de hablar de la palabra. Algunos no nos querrán escuchar, pero es el tiempo de persuadir, de tener tiempo para ellos, de persistir una y otra vez, las veces que sea necesario para poder salvar un alma y llevarla a esa vida eterna. Es tiempo de no callar nuestras bocas, sino de predicar la verdad, porque esa verdad nos hará libre, porque la única verdad está en Jesús, que Él es verdad, vida. Él es nuestro libertador. Es tiempo de buscar más de Él. Es tiempo de conocer de nuestro Señor Jesús. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de apartarnos de todo aquello que nos hace que perezcamos y muramos en una muerte que es una muerte eterna. Pero ¿a dónde iremos? Recuerden, hay dos destinos, que es el cielo y que es el infierno. Hoy es el día para aceptar el día de la salvación. Si tú que me estás escuchando, algo en tu corazón te redime y te hace saber que esto es real, búscalo a través de las escrituras. Como te dije, está en Lucas 16, del 19 al 31. Busca la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro dice que su significado es Dios ha provisto de ayuda. Dios te proveerá de ayuda. Dios te proveerá de su gracia, de su misericordia. Extenderá su misericordia hacia ti. Solamente es tiempo de decir, yo confieso en mi corazón y yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que Jesús es mi Salvador. Y si tú ya conoces la palabra y no has querido predicar de esta palabra, no te quedes con ella. Es tiempo de ir y evangelizar esta palabra. Es tiempo de hablarle a tus familiares. Es tiempo de decirles no solamente lo bonito que hay, es tiempo de exhortarnos y decirles que hay una vida eterna en Cristo Jesús, pero que también hay una vida que es otro destino, que no es favorable y que nadie querrá estar en ese lugar. Es un lugar de tormento, un lugar donde nos separa un abismo tan grande que no podrán pasar a ese lugar que es de vida eterna. Recapacitemos. Hoy es un día en que te invito, igual que Dios ha invitado a través de personas que yo conociera de su palabra y que pudiera aceptarlo, y que hoy lo que a mí me corresponde es ir y evangelizar de la verdad, y la verdad es Cristo. Él es el único que te libera, Él es el único. Arrepintámonos y cambiemos, porque tenemos dos hombres, el rico y el pobre. Tenemos dos muertes, aquella que es honrada por los hombres y aquella que es honrada por Dios, aquella donde Dios mandará a sus ángeles para que nos rescaten y llevarnos a ese seno, a esa tierra prometida. Tenemos dos destinos, el cielo y el infierno. Hoy es el momento que tú decidas, hoy es el momento que tú quieras poder ser salvo. Hoy es el día, no sabemos qué pasará mañana, pero hoy
si sabemos que hoy tenemos la oportunidad de reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador. Pero hoy también sabemos, aquellos que conocemos de la palabra, que es el tiempo para poder rescatar todas esas almas a través de predicarles la palabra de este evangelio, porque el Señor nos mandó a la gran comisión, a ir por todos lados y predicar de la palabra, primero en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es Judea? Tu familia, mi familia, nuestros vecinos y luego hasta donde Dios nos quiera llevar. Prediquemos la palabra, exhortemos en amor a que nosotros podamos arrepentirnos y buscar de Dios. Pues bueno, he terminado con este tema. Espero que haya sido de edificación para sus vidas como lo fue para mi vida. Y solamente me quedo con esto. Hoy es el día aceptable, es el día de la salvación. Tú decides. Hoy es el día de predicar la palabra de Dios. Bueno, pues eso es todo hasta el día de hoy. Les agradezco estar aquí acompañándonos en la radio Busco Steve, donde quiera, no es el final. Y también decirles que caminemos juntos con Jesús. ¿Y cómo caminamos juntos con Jesús? Siendo seguidores de Él, discípulos de Él. Y para eso hay que escudriñar la palabra y hay que buscar cada día más de Él. Confiesa, cree y busca, que hoy es el tiempo. Dios te bendiga y que pases una muy bendecida tarde. Hasta luego.